En esta mañana vamos a iniciar una nueva serie que se va a llamar Moisés, un gigante espiritual. Vamos a comenzar a estudiar la vida de Moisés. A partir de este día es la número 1 en esta mañana. Y la figura de Moisés emerge en las páginas de la Biblia como uno de los más grandes líderes de la historia de todos los tiempos de la humanidad. Las palabras finales que el Espíritu Santo escribió en Deuteronomio 34:10 nos revelan toda su vida y nos dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. En otras palabras, estas palabras nos están diciendo que ningún otro líder en la historia ha experimentado, a ver, pongan mucha atención, nadie ha experimentado la presencia de Dios como Moisés. El anhelo de todos los grandes hombres de Dios y de todas las grandes mujeres de Dios a través de la historia ha sido conocer más y más y más a Dios. En lo profundo de mi corazón, ese es también mi anhelo. Cada día quiero conocer más y más los caminos de Dios. Y cada vez me doy cuenta cuán poco conocemos realmente a ese Dios, el Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras, en la naturaleza y en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero a pesar de todos los privilegios que Moisés tuvo y de la experiencia que tuvo de haber estado en contacto con ese Dios inefable, poderoso, sabio, Moisés fue un hombre como tú y como yo, con pies de barro, sujeto a todas las debilidades que todos los seres humanos padecemos. Moisés nació en la medianoche de la historia de los judíos, en medio de una grande matanza sangrienta, y por la providencia de Dios fue rescatado de las aguas del río Nilo por la misma hija del gobernante que en esos tiempos mandó asesinar a todos los varones menores de edad. Moisés tuvo la bendición de que, a pesar de que la hija del faraón le rescató del río Nilo, la madre verdadera de Moisés fue la que lo alimentó y la que le instruyó los primeros 6 años de su vida. O sea que la madre de Moisés puso dentro de Moisés, sembró dentro de Moisés la semilla más importante que una madre le pueda sembrar al corazón de su hijo o de su hija, la palabra de Dios. Y la Biblia nos revela a través de Moisés que después de los 6 años de edad ya la madre se retiró de su vida, y de ahí en adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, la Biblia dice que fue enseñado Moisés en la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su oratoria o en sus palabras y en sus obras. Vamos a repasar esto. 6 años, su mamá cristiana le siembra la palabra de Dios, y durante 36 años, hasta los 40 años de edad, Moisés se le cambia totalmente la programación, y lo toma el diablo a Moisés y lo mete al mundo para que Moisés sea programado con la sabiduría de los egipcios, que fue una de las culturas más paganas y más idólatras y más crueles de toda la historia humana. A ver, vamos a repetir. 6 años de cristianismo contra 36 años de programación del mundo. ¿Quién ganó? A los 40 años Moisés, el mundo, las escuelas, su preparatoria, su universidad,
no le pudieron arrancar la semilla que su madre le sembró. Si tú educas a tu hijo, aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino, decía Salomón en Proverbios. Una madre no ha podido todavía asimilar y comprender qué importantes son los primeros 6 años de la vida de una criatura. Los primeros 6 años de la vida. Los primeros 6 años de la vida somos receptores, recibimos todo, gritos, oídos, pleitos, malos ejemplos, malas acciones, y de los 6 años para adelante comenzamos a emitir o a manifestar lo que fue sembrado antes de los 6 años de edad. Desde que un niño nace y se caen las tijeras ahí del quirófano, ese sonido de las tijeras ya quedó registrado en la mente inconsciente de una criatura. Los gritos de los padres quedan en el inconsciente de todos nosotros. Los pleitos, la forma como tu papá le pegaba a tu mamá, los niños menores de edad, quedan marcados para siempre con estos traumas psicológicos, que son abiertos después cuando entramos a la juventud. A los 18, 19, 20 años de edad, comenzamos como que se abre la caja de Pandora y comenzamos a manifestar los traumas y los gritos y los malos ejemplos que de pequeños nosotros recibimos en nuestros primeros años de educación. Moisés crece en la educación egipcia y al llegar a los 40 años de edad, el libro de Hebreos dice que tuvo una alternativa que tomar y fue la de quedarse en el palacio con sus trajes, con sus coches, con su cuenta en el banco, con el poder y la sabiduría que le ofrecía Egipto, o ser fiel a la semilla que su madre le plantó de ir a sufrir mejor con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Todos nosotros tenemos un momento en que tenemos que tomar una decisión en la vida. Todos. He aquí dice la Biblia, les pongo la bendición y les pongo la maldición. Tenemos el camino angosto, donde pocos caminan por este camino, y el camino ancho, donde la mayoría de la gente camina, porque es el camino fácil, el camino de los apetitos sensuales, el camino donde tú no tienes ninguna persona ni autoridad que dicte tus normas éticas y morales de vivir, el camino donde tú puedes hacer lo que quieras porque te has convertido en tu propio Dios. Y todos tenemos en la vida que escoger a qué amo servimos. Nadie puede servir a 2 amos, porque quedaríamos mal con alguno. O servimos a Dios o servimos a los poderes de las tinieblas. O servimos a Dios o servimos a el materialismo. O servimos a Dios o servimos el mundo con sus placeres. Pero no podemos participar de los 2 reinos, porque no podríamos servir a ninguno. Moisés fue el hombre de Dios que se necesita en esta época de crisis. Las figuras que la Biblia nos da de estos grandes caracteres y gigantes espirituales como Moisés, Dios tiene el propósito de que nosotros los imitemos. Que no digamos, bueno, es que él es Moisés, es que tú eres igual que Moisés. Eres un hombre como fue Moisés. Las debilidades de Moisés las tienes tú. Las pruebas de Moisés las pasaste tú. Y todos nosotros podemos llegar, si nosotros determinamos como Moisés y escogemos conocer y servir a Dios, llegar y convertirnos en gigantes espirituales de la fe. Nunca en la historia habíamos nosotros experimentado tantas crisis de toda índole. Tenemos crisis familiares, sociales, políticas, filosóficas, morales. Las personas que más están sufriendo actualmente por estas crisis son los niños. Niños producto de relaciones sexuales ilícitas. Niños hijos de padres drogadictos. Niños abandonados y huérfanos por las guerras. Niños abusados
por adultos depravados y degenerados sexualmente, niños criminales producto de una sociedad violenta y permisiva donde ya no respeta ninguna norma de moral. Actualmente hemos llegado a un grado tal en nuestra sociedad, escuchen este ejemplo como un botón de muestra, donde por muchos años la inmoralidad había tratado con los hombres y siempre han existido bares de striptease donde las mujeres se desnudan para agradar a la vista a los hombres. Pues ahora hemos llegado a un punto donde ahora hay striptease de hombres para mujeres. Y hay un grupo que se está formando aquí en México de 5 o 6 galanes, gracias a Dios que en Puebla el gobierno no los dejó actuar, que se desnudan enfrente de las mujeres y los lugares se atiborran de pura señora rabo verde. Es increíble y se llama Solo para Mujeres el show. Es increíble a la perversión y al grado al que nuestra sociedad ha llegado. ¿Y saben ustedes qué dijeron los productores de este show al gobierno de Puebla porque no les permitieron actuar? Que son un gobierno de machos. Que por qué nosotros sí tenemos el privilegio de ver a las mujeres y por qué las mujeres no pueden ver ahora a los hombres que se encuentran enfrente de ellas. Así califican ellos como una sociedad retrógrada. Así nos llaman los productores de este show. Cuando eso absolutamente no tiene nada que ver, esto tiene que ver con nuestras normas de moral. Imagínense qué pasaría si todos los gobiernos continuaran permitiendo este tipo de espectáculos. ¿A dónde llegaría la familia mexicana? ¿Tu propia esposa te gustaría que viera un hombre desnudándose? Tú dímelo si tú estás a favor de este show. ¿Tus hijas te gustaría que lo vieran y que crearan el sexo como algo perverso y no algo como algo santo y sagrado ante los ojos de Dios? Satanás quiere usar el sexo para degradarnos y llegarnos a convertir en animales y hacer de esto un espectáculo aparentemente lucrativo para la cultura mexicana y no para los machos disfrazados de inmoralidad y de sodomitas. Para que podamos comprender los antecedentes en los cuales vivió Moisés y entender por qué Moisés fue el hombre que fue, necesitamos ver en primer lugar el contexto histórico dentro del cual Moisés se desarrolló. Veamos lo que sucedía 400 años antes de que Moisés naciera. 19 siglos antes de Cristo. Un niño llamado José, Génesis 37, nació dentro de la familia de un patriarca llamado Jacob. Por causa de que su padre lo amaba intensamente, José despertó los celos y la envidia de sus hermanos. Sus hermanos no podían soportar que su padre lo amara más que a los demás. Esto es el resultado de los padres que tienen hijos consentidos y que le dan favoritismo más a un hijo o a un hijo que a los demás, despierta los celos de los demás y va a comenzar a dividir su familia, este padre o esta madre, porque no podemos tener favoritismos en la familia. Lo quisieron matar y lo vendieron a un grupo de mercaderes que iba hacia Egipto. José es uno de los caracteres más grandes de la Biblia y uno de los hombres que nos revela el secreto de que ningún diablo, ningún demonio, ningún plan contra nosotros, ningún complot contra tu vida, ninguna maquinación que pueda extenderse para impedir que tú seas la persona que Dios quiere, nadie podrá abortar el plan y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. José fue perseguido por los hermanos y fue vituperado y no se amargó. Por ser fiel con Potifar, el oficial del faraón, fue metido a la cárcel porque no quiso tener relaciones con la esposa de un jefe de gobierno en Egipto. Ahí en la cárcel estuvo varios años y las cárceles egipcias eran de lo peor que había. No había camas,
no tenían comida, estaban en el suelo, había frío, y en esas condiciones Moisés pudo haber preguntado: oh Dios, ¿para eso te soy fiel? ¿Para eso soy cristiano, para que me vaya como me está yendo? Pero José no quiso ver las circunstancias. José sabía que Dios era fiel y que al final Dios le iba a bendecir. Por lo que José, mientras estuvo en la cárcel, vamos a escuchar esto, perdonó a sus hermanos. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, Dios no lo hubiera sacado de la cárcel. Porque si lo hubiera sacado de la cárcel, José se hubiera vengado de sus hermanos, y sus hermanos resulta que eran los 12 fundadores de las 12 tribus de Israel. Entonces Dios no podía sacar a José para que matara a los fundadores, a los 12 patriarcas. Pero Dios sacó a José de la cárcel y lo puso y lo exaltó como primer ministro de Industria y Comercio de Egipto, porque José perdonó a sus hermanos con todo su corazón, a pesar de que todo lo que él sufrió fue por causa del odio, los celos y la envidia de sus hermanos. Dios lo saca, y él, cuando ocupa esta posición, no se venga de sus enemigos. Aquí vemos el carácter y la nobleza de un verdadero líder. La autoridad no nos ha sido dada para mandar o para gobernar dictatorialmente o para abusar del puesto que tenemos contra nuestros enemigos. La autoridad que Dios nos da es para servir a los demás. Y si no tenemos ese espíritu de servicio hacia el pueblo, ese espíritu en el que el pueblo nos necesita, nosotros no ocupamos un cargo gubernamental para usar el pueblo y para enriquecernos o aumentar nuestro poder. Nosotros nos sentamos en un puesto gubernamental para poder ejercer la autoridad de Dios y darle al pueblo lo que el pueblo necesita: justicia, paz y verdad sobre todas las cosas. José salió como primer ministro y Dios lo pone sobre todo el imperio egipcio, y al finalizar la vida de José, en el capítulo 50 del libro del Génesis, él le dice estas palabras a sus hermanos en el versículo 20. Ustedes pensaron mal contra mí, me quisieron matar, tuvieron celos de mí, tuvieron envidia de mí. Ustedes me escogieron a mí como el blanco. Ustedes eran instrumentos de los poderes del mal para destruirme. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Se imaginan cuando los hermanos de José vendieron a Dios en el cielo, diciéndole a su hijo: oye Jesús, ¿ya viste que vendieron a José? ¿Hay algún otro plan? ¿Nos van a echar a perder el plan que tenemos para su vida? ¿Alguna otra opción que tengas por ahí? Oye, Espíritu Santo, ¿no se te pasó que lo vendieran en Egipto? ¿Debimos haberlo cuidado mejor? ¿Le debimos haber puesto a otros papás y otros hermanos? ¿Cómo lo van a vender? Lo van a meter a la cárcel y ya no va a poder nacer el Mesías, porque a través de José vino el Mesías. ¿Se imaginan a la Trinidad en el cielo discutiendo opciones para cambiar la vida de José? La Biblia dice en los Salmos que fue Dios el que envió a José a Egipto. Escucha la voz del Espíritu Santo: fue Dios. Fue Dios. Detrás de la maldad de los hermanos estaba la voluntad divina. Detrás del odio de tu esposo, detrás del odio de tus enemigos, detrás del odio de tu suegra, detrás de nuestros enemigos, hay un Dios que sabe lo que quieren contra nosotros y nos protege, nos guarda y encamina, convierte las maldades para nuestro bien. Y el secreto para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios es que no te amargues contra tus enemigos. Ese es el secreto, es la carnada de Satanás. Satanás nos avienta un enemigo para hacernos enojar y sentirnos ofendidos. Si tú te sientes ofendido, caíste y mordiste la carnada de Satanás.
Así le llamo yo la carnada del diablo. Nos avienta una carnada, nos avienta alguien que nos calumnie, alguien que nos persiga, alguien que nos quiera hacer un daño para que nos enojemos y nos sintamos ofendidos y creamos, no, yo tengo el deber de vengarme, esa persona no puede decir esas cosas de mí, yo tengo que hacer algo contra esa persona, y en ese momento actuamos en la carne, nos salimos de la voluntad de Dios porque la carne no se puede sujetar a Dios. Romanos 8 del 4 al 8. Satanás nos avienta la carnada, envía gente experta en hacernos enojar. ¿Oíste lo que te acabo de decir? El diablo es experto en mandarte gente para hacerte enojar. Mandarte noticias que comiencen a sacarte de balance. Y dice el Salmo 112, el hombre de Dios no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Tú tienes que saber, vuelvo a repetir, que no hay nada, ni nadie, ninguna persona, ningún demonio del infierno va a abortar y va a frustrar el plan de Dios para mi vida. Al final de mi vida, Dios va a cumplir su propósito en mí. Pero yo necesito perdonar. Tengo que ser libre de ofensas. No puedo tener esa autolástima de pobrecito de mí, lo que me hicieron, todo cacheteado, tengo 10 años soportando así. Y si tú tienes esa actitud y ese espíritu de autolástima, Dios no puede hacer nada por ti. Necesitas ser libre de esas ofensas, necesitas liberarte de esa amargura, necesitas perdonar y librarte de ese rencor para recibir las bendiciones de Dios. Hebreos 12:15, mirad que ninguno de ustedes tenga una raíz de amargura y deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. El momento en que yo me resiento, ¡pum!, se bloquea la gracia de Dios a mi vida. Ya no la puedo recibir, ya no puedo recibir poder del cielo, ya no puedo recibir sabiduría, ya no puedo recibir dirección en mi vida. Todo se bloquea por mi amargura, por mi falta de perdón. Entraron a Egipto todos los familiares de José, y cuando José salió de la cárcel, salió porque el faraón había tenido un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y se acordaron que en la cárcel había un muchacho que interpretaba sueños. Cuando José le interpretó el sueño al faraón y le dijo que vendrían 7 años de hambre en la tierra y 7 años de prosperidad, entonces el faraón le nombró primer ministro de Industria y Comercio, y almacenaron como ningún otro país en aquellos entonces comida, almacenaron comida, y José fue el encargado de administrar y repartir esta comida. Mientras el tiempo pasaba, Jacob y su familia en Egipto comenzaron a prosperar. Dice Génesis 47:27. Así habitó Israel, o sea, Jacob, aquí ya tiene el nombre de Israel, en la tierra de Egipto, en la tierra de José, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en grande manera. Este crecimiento familiar y económico, esta prosperidad, duró solamente un tiempo, porque entró a Egipto un nuevo faraón. Y este nuevo faraón que entró en Egipto, de acuerdo a la arqueología y de acuerdo a Éxodo 12:40, cuando los israelitas estuvieron en Egipto 430 años, nos enseña que cuando José llegó a Egipto, o cuando los judíos llegaron a Egipto, en ese tiempo gobernaban los Hicsos, que eran extranjeros de origen semítico y que arrasaron desde el norte, invadieron a Egipto después del año 1700 antes de Jesucristo, y mantuvieron el poder los Hicsos hasta el año 1550 antes de Jesucristo. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1,
Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí se nos dice en el versículo 11 que los pusieron sobre ellos con comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. De acuerdo a la arqueología, las ciudades de Pitón y Ramesés han demostrado que estas dos ciudades, la arqueología lo prueba, fueron edificadas durante los reinados de Setos I, el faraón Setos I, 1305-1290 antes de Cristo, y Ramsés II en el año 1290-1224 antes de Cristo. Basados en esta evidencia arqueológica e histórica, podemos calcular que la fecha del Éxodo, del libro del Éxodo, fue en el año 1250 antes de Cristo. Y esto haría a Setos I, el faraón que comenzó la opresión en Éxodo capítulo 1, y a Ramsés II, el faraón que se opuso y que recibió las plagas durante el tiempo de Moisés. Dice el capítulo 1 del Éxodo, en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, repito, este faraón fue Setos I, de acuerdo a la arqueología y a la historia. Y este rey, dice el versículo 9, comenzó a decir en su corazón, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vean cómo piensa el mundo. El mundo, cuando ve crecer a mucha gente, dicen, son muchos contra nosotros. Ahora pues, qué ironía, ¿verdad? Dice, seamos sabios, lo contrario a la sabiduría. Seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El plan de este nuevo faraón era poner a los judíos a trabajar duramente en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Observen las palabras del versículo 12 al 14 que se usan para oprimir a los judíos, porque son las mismas palabras que el diablo usó contra nosotros antes, cuando vivíamos en Egipto, presos del faraón. El faraón en la Biblia es un símbolo de Satanás. Egipto en la Biblia es un símbolo del mundo controlado por Satanás. Dice el versículo 2, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida, en tercer lugar, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vean las frases, versículo 12, los oprimían. Versículo 13, hicieron servir. Versículo 14, amargaron su vida. Versículo 14, los obligaban con rigor. Esto representa claramente nuestra antigua manera de vivir. Vivíamos oprimidos bajo los poderes de las tinieblas antes de ser cristianos. La Biblia dice que hay dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz. La persona que está en las tinieblas, por estar en tinieblas, no ve, no sabe qué es la luz, no sabe qué es la verdad, no sabe su vida a dónde se dirige. Las tinieblas hacen que nosotros tengamos temor. Todas las fobias, nuestras ansiedades, y voy a llegar a los 60 años si no tengo seguro social, y si mi esposo me deja, o si se muere mi esposa, temores, temores, temores hacia el futuro,
porque estamos en tinieblas. La oscuridad, que es el miedo a lo desconocido, produce temor. Cuando éramos chiquitos me acuerdo que había una cueva cerca de mi casa y como estaba oscuro no nos queríamos meter. ¿Por qué? Porque las tinieblas producen temor. No sabes qué hay ahí, por eso no te metes. Pero si tienes una lámpara y la lámpara te dice que la cueva está limpia, que no hay nadie, te metes. La luz es la que nos guía en medio de las tinieblas y Jesús dijo: yo soy la luz. En este reino de tinieblas, todos nosotros, los que somos cristianos y antes vivíamos en este reino, vivíamos oprimidos. El 70% de las personas en Estados Unidos utilizan tranquilizantes nerviosos. El 60% de los europeos padecen úlcera estomacal. Y el 55% en Latinoamérica de los varones sufren trastornos y desórdenes de carácter nervioso. ¿De qué nos habla esto? Que el mundo entero está, ¿qué cosa? Oprimido. Oprimidos son fuerzas que llegan a nuestra mente tan fuertes que la única forma de escaparme 2 horas de esta opresión es un tequila, un whisky, un pericazo, un bachichazo, con mota de la Golden de Guerrero, o irme a un show de mujeres encueradas para que pueda durante 3 o 4 horas disfrutar. Pero en fin, buscamos ¿qué cosa? Buscamos un escape. Los drogadictos y los alcohólicos tienen el mismo problema. Los dos están tratando de evadirse de la realidad. ¿Qué es el alcoholismo? Es una evasión de la realidad. Es una persona que no puede enfrentar los 5 sentidos, la vida real, así de cruda y fuerte que es la vida, no tiene el valor de enfrentarla en sus 5 sentidos. Necesita un anestésico. Un drogadicto es una persona que no puede enfrentar la vida en sus 5 sentidos, necesita una droga. El 85% de los psiquiatras en el mundo, su terapia que desarrollan es a través de pastillas tranquilizantes. Tú vas a ver a un psiquiatra que no sea cristiano o a un psicólogo que no sea cristiano y te hunde y te pone los últimos clavos en tu ataúd. ¿Por qué? Porque no hay ninguna respuesta para la neurosis, ni para la esquizofrenia, ni para la paranoia, ni para los delirios de persecución, ni para la psicosis, más que pastillas tranquilizantes. Ellos no pueden manejar a una persona más que si está la persona que aúlla en la noche, si su Valium, su Seconal, sus Nembutales, y cálmese con esto. Y tómese poquitas dosis y sin que te des cuenta, eres drogadicto. Y la Biblia nos muestra que Jesús nos vino a libertar de esta opresión mental. Dice en Hechos 10:38, como Jesús vino a libertar a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. No hay nadie más que Jesús que nos pueda liberar de esta opresión en la cual se encuentran muchos de ustedes en esta mañana. La segunda palabra dice que servíamos, los hicieron servir. Si tú sin que te dieras cuenta, antes de ser cristiano, servías al diablo, aunque tú no sabías que era el diablo. Tu trabajo era para ti, era para tu ego, lo que tú robabas era para tus intereses personales y todo el servicio que tú hacías era para Satanás. Levantaste a la diosa del sexo, hiciste del sexo un dios. Levantaste al dios del oro y la plata y los dólares e hiciste al dinero un dios. Levantaste al dios del poder y comenzaste a servir al poder. Y detrás de esos dioses está Satanás. Nos hacía que le sirviéramos con un chicote así, y ándele, y ándele, y ándele. Y tú no te dabas cuenta que tu amo era Satanás. Dice en tercer lugar que vivían amargados, y la amargura es el veneno más grande y más rápido en destruir la personalidad y la tranquilidad y la ecuanimidad de una mente
humana. Cuentan un cuento que estaba Pepita con una tarántula aquí en el pecho. Pepito, perdón, que ya es lo que les digo. Y ahora las mujeres son igual que Pepito, y hay pepitos y hay pepitos, ¿verdad? Estaba Pepito con una tarántula aquí en el pecho y llega Panchito y le dice, Pepito, ¿para qué tienes esa tarántula en el pecho? Y le dice, porque cuando venga Jorgito se la voy a aventar para que le pique. Y le dice Panchito, pues sabes una cosa, Pepito, que antes de que le pique a Jorgito, te va a picar a ti primero. Y así es el veneno de la amargura. El veneno que guardamos contra los que me han hecho, y me voy a vengar, y van a ver nada más, y cuando tengo oportunidad. Y antes de que creamos que vamos a sacar ese veneno e inyectárselo a nuestros enemigos, a nosotros nos ha envenenado primero. No vale la pena guardarle rencor a ninguna persona. No vale la pena. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, perdonándonos y soportándonos unos a otros como Él nos perdonó y nos soportó. Porque la falta de perdón bloqueará la gracia de Dios en tu propia vida. Y en último lugar dice que se les obligaba a vivir con rigor. La persona que no es cristiana no tiene un destino, no tiene una meta, no tiene propósitos, no tiene nada como el gran escritor francés François Voltaire, que se dedicó toda su vida a perseguir a Dios y a los cristianos. Y Voltaire dijo antes de morir, yo quiero jurar que en los próximos 25 años en Europa no habrá más cristianismo. Y cuando murió Voltaire le decía a su médico, que paradójicamente fue cristiano el que lo atendió antes de morir, le gritaba, ese Dios en el cual tú crees me ha perseguido toda la vida y ahora me siento en el umbral del infierno y siento las llamas de fuego y los demonios que vienen por mí, pero es demasiado tarde. Y gritaba, es demasiado tarde, es demasiado tarde. Y así murió en los estertores más amargos en las que una persona puede morir. ¿Saben ustedes qué pasó? 3 años después de la muerte de Voltaire, la casa donde él dijo estas palabras, que la Biblia no serviría en 25 años, se convirtió en la imprenta más grande de Biblias de toda Europa. Ironías del destino, podríamos decirlo. Dice el versículo 12 de Éxodo 1, que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios comenzaron a tenerle miedo. Esto nos ilustra la tercera verdad en esta mañana, en los antecedentes históricos del nacimiento de Moisés, y es la siguiente: los tiempos de pruebas para nosotros, los cristianos, han sido los tiempos de más grandes bendiciones. ¿Saben ustedes que el oro, si yo tengo oro aquí y lo mezclo con cobre o lo mezclo con hierro, el oro se hace más fuerte, pierde más ductabilidad? Entonces, mientras más aleaciones tenga el oro, más fuerte es. Si metemos el oro y lo queremos purificar para quitar el zinc, el cobre, el hierro, en el calor y en el horno se separan los otros metales y se queda el oro, que es más pesado, hasta el fondo de los otros metales. Y esto hace que realmente se quite todas las impurezas de aquellas personas que quieren tener oro puro. Nosotros no sabemos cuántas aleaciones tenemos. Tenemos algo de buenos y tenemos algo de malos, y tenemos envidias, tenemos trauma del futuro, tenemos temores, y Dios nos mete a lo calientito, a las pruebas. Y allí en las pruebas se va a saber qué tienes mezclado con tu corazón. No es hasta que estamos bajo la prueba que se manifiesta lo que realmente somos delante de Dios. Hace algunos años se juntaron un químico, un psiquiatra, un psicólogo y un sociólogo y salieron de un puerto de Francia para venirse hasta el puerto de Veracruz en una balsa. Ahí se metieron los 4 en una balsa
propósito del viaje fue el siguiente: investigar en alta mar cómo se comportaba cada uno de ellos bajo la sed, bajo el hambre y bajo el sol. 2 de ellos ahí mismo se volvieron locos. 2 pudieron llegar y sobrevivieron este viaje. Los 2 que se volvieron locos eran los más inteligentes y los más fuertes antes de emprender ese viaje. Y los otros 2 que parecían los más débiles fueron los que sobrevivieron. Realmente los más débiles eran los que ocultaban su verdadera personalidad con una personalidad de dureza dictatorial. Hasta que tú no estás en la prueba, no sabes lo que eres. Muchos de ustedes dicen, yo le soy fiel a mi esposo. Escúchame, Dios va a permitir alguna vez en tu vida que tengas la oportunidad de estar a solas con una mujer sin que nadie te vea. Y en ese momento, ¿cómo vas a responder cuando nadie te ve? A lo mejor ahorita dices, le he sido fiel a mi esposo o a mi esposa porque te están viendo, o no ha habido chance, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si hubiera chance? ¿Cómo reaccionarías? Y ahí sabrías cuántas convicciones tienes en tu corazón. Hasta que no se presenta la prueba, no sabemos realmente qué profundas son las raíces de nuestra vida cristiana. Y por eso las tribulaciones producen paciencia y hacen que multiplique más nuestra fuerza espiritual. Finalmente, dice el versículo 15, que el faraón Setos I le habló a las parteras Cifra y Fúa y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es varón, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no obedecieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Esta fue la semilla de Génesis 3:15 de Satanás. Tu semilla te dirá en la cabeza, la semilla de Satanás tú le dirás en el calcañar. Desde Génesis 3:15 vemos 2 líneas genealógicas en todos los 66 libros de la Biblia. La semilla por donde vendría el Mesías, José, Moisés, la semilla de Satanás que culminará en la persona del anticristo. Y aquí vemos que el faraón, un tipo de Satanás, trata de destruir la semilla de donde nacería el Mesías. Quiero acabar en esta mañana con 3 principios espirituales y lecciones para nuestra vida. La primera: los tiempos difíciles no anulan las promesas de Dios. Si el Dios soberano del cielo y de la tierra ha prometido que va a hacer algo, lo va a hacer. No importando cómo parezcan las situaciones. Dios me ha prometido como cristiano que mis hijos serán salvos. Y yo volteo y una hija anda perdida. Un hijo sigue en las drogas. Eso es lo que parece la situación decirme. Y el otro hijo ya se me fue de la casa. Pero Dios me dice: yo te he prometido que si tú me sigues siendo fiel hasta la muerte, tus hijos serán salvos hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Dice en el Salmo 33:9 el Señor, Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Habacuc, capítulo 2, versículo 3,
aunque la visión tardara por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Dios te ha dicho que tus hijos van a ser cristianos y parece que está tardando. Sigue esperando, no te des por vencido. Alaba a Dios, bendice a Dios. Ahí viene, no se tarda la promesa. Porque sin duda vendrá, no tardará. Dios ha dicho las promesas de la Biblia y no podemos juzgar por las apariencias ni las circunstancias, porque no somos guiados por vista, somos guiados por fe. Si mis ojos están en la Biblia y me estoy hundiendo aquí abajo en la tierra, quito mis ojos del mar y los pongo en Jesús. Y mis ojos en Jesús me harán que me levante sobre mis circunstancias. Solo las promesas de la Biblia nos pueden sostener en tiempos de duda, de incertidumbre, de crisis como vivimos actualmente. Solo esta palabra me puede mantener con ánimo antes de que venga la destrucción total de este planeta. Esta es la única lámpara a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El segundo principio es que Dios está consciente de los malos tratos que nosotros sufrimos por seguir la justicia. Dios sabía no solamente lo que le iba a pasar a los judíos, dice Éxodo 3:7 que Él vio los lamentos de su pueblo, sino que además estaba profetizado, qué cosa tan tremenda. En Génesis 15, versículo 13, Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. No solamente Dios sabía que estaban sufriendo, sino que estaba profetizado que sufrieran. Dios está consciente de lo que hemos atravesado. Cuando Pedro enfrentó a los judíos y les dijo en Hechos 2, ustedes mataron al justo, mataron al Mesías por el anticipado conocimiento y predeterminado consejo de Dios. O sea, a pesar de que ustedes son asesinos, fue un plan de Dios. Pregunta para nuestras mentes limitadas: ¿qué congruencia hay o cómo podemos compaginar que por un lado se les acusa asesinos y por otro lado es el plan de Dios? ¿De acuerdo? Lo mismo que con Judas. Judas traiciona a Cristo y está en el infierno, y en el día del juicio Judas va a decir: pero si fue tu plan. Yo fui el hijo de perdición predestinado para que te entregara. Y Dios le va a contestar: yo sabía en mi predeterminado consejo que tú ibas a hacer eso y yo lo convertí desde antes de que tú nacieras para el bien. O sea, te usé, pero tú fuiste el que tomaste la decisión en el último lugar. ¿Qué significa esto en concreto? Que Dios respeta y respetará nuestro libre albedrío. Si tú no quieres aceptar a Cristo, Dios no te va a forzar. Y Dios, como sabía que no lo ibas a recibir, te usa para su propio propósito y para su propio plan. Oh, profundidad de la riqueza, del conocimiento y la sabiduría de Dios. Romanos 11:33. Dios está consciente de todo lo que nos pasa y cómo sufrimos. Dice el Salmo 35, versículos del 1 al 3. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di mi alma, yo soy tu salvación. Versículo del 9 al 10. Entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos libertará. Y último lugar, los tiempos de prosperidad y los tiempos de carencia no son permanentes. ¿Me escuchaste lo que dije? Cuando tú tienes riquezas
no duran mucho las riquezas. Si tú tienes poder en tu vida algún día, el poder en tu vida durará 4, 5, 6 años, nada más. Si tú eres pobre, no durará mucho tiempo tu falta de comida y de bebida, etcétera, etcétera, porque todos los humanos podemos disfrutar tiempos de prosperidad y también debemos de confiar que muchas veces Dios nos hará pasar por un valle de sombras y de muerte. En otras palabras, Dios nos dice en esta mañana, yo soy el Dios que puedo cambiar tus circunstancias en cualquier momento.